Bien, estamos de regreso en la Noticia del Día, en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora tenemos una entrevista vía Zoom con el ex canciller Luis González Posada. Doctor González Posada, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias por conectarse. Doctor González Posada, ¿cómo ha tomado usted esta, este pedido que ha hecho el presidente José María Balcázar al Congreso para una pensión vitalicia, ¿no? Con 5 meses en Palacio de Gobierno? Mire, yo la definiría con una palabra, angurria. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, angurrienta es una persona codiciosa, ambiciosa. Yo creo que el término calza perfectamente en lo que pretende el señor José María Balcázar, que no tiene ni 4 meses en la gestión. No se ha preocupado siquiera de revisar las leyes, porque si lo hubiera hecho, por ejemplo, habría visto que la ley 26519, que data de 1995, hace 30 años, establece claramente que tienen derecho a una pensión vitalicia los expresidentes constitucionales de la República, no los encargados, no los provisionales. Por eso no gozan de ese derecho personas como Gerí, Manuel Merino, Vizcarra, ¿no? Que han sido simplemente encargados de la gestión. O sea, no se ha tomado la molestia siquiera de pedir un informe legal a sus asesores. Estando en la presidencia, yo creo que debe tener un buen grupo de abogados que lo han podido orientar adecuadamente, porque no le van a dar la pensión, no le corresponde darle la pensión. Pero a mí lo que más me alarma no solamente es eso, sino que él cuando llegó al gobierno, o sea, ni bien pisaba Palacio, pidió una tarjeta de crédito de 5.000 soles para gastos de él y su familia. Y obviamente todos le respondieron que en Palacio de Gobierno hay buena comida, hay chef y él puede gozar de eso y no pedir una tarjeta de crédito. No sé si le han dado o no le han dado, pero en todo caso es lamentable que este hombre no Claro. mira la dimensión de lo que es ser un jefe de Estado, de lo que es tener la banda presidencial en el pecho, de que le toque la marcha de banderas cuando llegue alguna actuación pública, que resuelva el saludo de las Fuerzas Armadas. No lo ha medido. Para él, pedir una pensión vitalicia y que le dé una tarjeta de crédito es su objetivo de vida. Y eso realmente, yo le digo, es lamentable, es penoso. Claro. Ahora, sorprende mucho más porque, digamos, Balcázar no puede estar de repente a la altura de un mandatario, ¿no? De la institución. Pero Balcázar no es ningún ignorante, ¿no? Ha sido juez, ¿no? Ha sido incluso, ha liderado el Colegio de Abogados de la Lambayeque, que no se explica mucho eso, ¿no? Donde tuvo un problema económico, porque utilizó fondos que no le correspondían. Bueno, pero todo eso se olvida. Pensará pues que los peruanos somos torpes, desmemoriados y de fácil manipulación. Yo quiero recordarle al señor Balcázar que él es un congresista con una votación mínima, que por una suerte enorme fue proyectado al cargo de jefe de Estado, entiendo que por 64 votos. Él no es presidente electo. Mire, ese objetivo, que es el más, digamos, caro para un político, no lo lograron personajes de la talla de Aya de la Torre, o de Luis Bedoya Reyes, o de Pérez de Cuellar. No lo lograron. Y este hombre está en Palacio de Gobierno, lo primero que hace es pedir su tarjeta de crédito y después que le den una pensión vitalicia. Realmente me parece bochornoso, una pésima señal, una demostración que estamos en crisis y yo espero que en el acto simplemente se rechace el pedido. Yo no entiendo cómo la presidencia del Congreso creo ha pedido un informe técnico. El informe se hace en media hora. Basta con leer la ley 26519 y dar por rechazado. Esa debe ser la actitud dirigente, firme, clara, rápida del Congreso de la República. Ahora, Keiko Fujimori en los últimos días ha tenido algunas reuniones con algunos
líderes políticos, ¿no? Representantes de algunos partidos, incluso también representantes del APRA se han reunido con ella. Y ha llamado mucho la atención esta reunión que tuvo con Jorge Nieto, ex candidato presidencial por el partido de buen gobierno, y hacerle una exigencia como, tal como señaló él, ¿no? Le propone liberar a Pedro Castillo o buscar una fórmula para dar la libertad a Pedro Castillo para que haya una estabilidad en el país. ¿Ve coherente este requerimiento, esta postura de Nieto? Me parece un planteamiento maligno y le digo por qué. No hay mayor delito en un país que intentar o ejecutar un golpe de Estado. Y eso lo vimos millones de peruanos cuando observamos en televisión al entonces presidente constitucional Pedro Castillo, ¿no?, anunciar la disolución del Congreso de la República, ¿ah?, intervención del Ministerio Público, del Poder Judicial, de todos los organismos del Estado, y posteriormente pedir, ahí está la grabación, que detengan a la fiscal de la Nación. Oiga, todo eso pasa por agua de malvas, eso hay que perdonarlo en aras de la armonía. Yo creo que señala una ingrata señal de debilidad, si eso se perdona, porque significaría que usted puede intentar un golpe de Estado, si no resulta, no le pasa nada. Tiene usted patente corso para hacerlo. De tal manera que yo tengo una posición sumamente clara en ese sentido, que no debe otorgarse ningún beneficio. El señor Castillo está procesado en debida forma. Fue cesado por el Congreso de la República por 101 votos, recuerde, a favor, y creo que 6 en contra. Inclusive votaron por su cese miembros de su propia bancada. Fue denunciado por el Ministerio Público y finalmente destituido por la Corte Suprema con un fallo, con un informe muy fuerte del juez supremo Cháquez. Entonces, todo eso hay que tirarlo al canasto de desperdicios. Nos olvidamos, en aras de la armonía, a que no haga lío, a que las turbas no salgan a las calles. Si esa es la democracia de Vilona, bueno, todo está perdido, porque va a ser una amenaza de turbas, de convulsión social, de apedreamiento, para que se ceda. No se puede ceder en ese tema. El Estado tiene mecanismos para intervenir. Y si el señor Roberto Sánchez, que ha perdido las elecciones, a pesar de que se pasó todo el tiempo diciendo que había habido fraude, pero que ha perdido las elecciones, porque ha ganado la señora Keiko Fujimori, no solamente porque así ha sido, sino es el resultado del Jurado Nacional de Elecciones y los veedores internacionales. Así se pronunciaron los veedores de la OEA, de Naciones Unidas, de la Comunidad Europea y del Centro Carter, de tal manera que eso es indiscutible. Pero él sigue hablando de fraude, de tal manera que estamos ante una situación ingrata que solamente puede dirimirse con claridad y con absoluta firmeza. ¿Y cómo tomó usted ya que hablamos de Pedro Castillo, cómo tomó usted este informe de este grupo de la ONU que señalaba que la detención de Castillo había sido arbitraria? Mira, no ha sido la ONU, en primer lugar, ha sido una comisión integrada por 4 personas, de las cuales se entienda que 3 votaron a favor y 1 en contra. ¿Y en qué se basa ese informe? Y lo dice, se basa en los informes, las notas que le hacía llegar el abogado de Pedro Castillo. Ese informe es un mamarracho, no tiene ningún tipo de sustento y afecta la imagen de una institución. Eso es lo que ellos dicen, como también, por ejemplo, fue inolvidable escuchar al señor Petro, presidente de Colombia, que gracias a Dios ya se va, plantear, reclamar, exigir la inmediata reposición de Pedro Castillo a la presidencia de la República, ¿no? Motivo por el cual el Perú rompió relaciones diplomáticas con Colombia. O a López Obrador, de México, diciendo que Castillo ha sido cesado por ser un campesino pobre de la sierra y profesor de escuela rural. Todas estas narrativas de mentiras hay que desmontarlas, hay que denunciarlas y hay que ponerlas en evidencia. Claro, en una reciente entrevista de Keiko Fujimori
a una revista colombiana o ecuatoriana, si no me equivoco, señalaba que en la región, en Sudamérica, estábamos yendo hacia la derecha, que habíamos dejado varios países, gobiernos de izquierda. ¿Esto es algo cíclico? Bueno, se ha producido, como usted sabe, un giro total en la región. Mire usted, en Ecuador perdió el partido de Rafael Correa. Su candidata era Luisa González. ¿No? Ganó Noboa, que es un candidato de derecha, como se dice, ¿no? En Argentina, Milei le dio una marza al peronismo y asociado con la izquierda radical. En Bolivia, el MAS, Movimiento al Socialismo de Evo Morales, terminó una catástrofe electoral. Obtuvo 3% de la votación, 3%, y del total de parlamentarios, ninguno en el Senado y un diputado. Una catástrofe histórica, ¿no? Repasamos nosotros los otros casos y son todos similares. Colombia ganó de la Espriella, perdió Petro, que es candidato de la izquierda. Entonces todo se ha desmontado y se ha caído. ¿Por qué? Porque son malos gobiernos, no han traído beneficio al pueblo, generan mucha corrupción y todas esas esperanzas que en su momento tuvieron los lemas de izquierda, de cambio, revolución, se han caído al piso. Entonces podemos decir Ecuador, Colombia, Bolivia, en Chile, José Antonio Kast, que él mismo se califica de ultraderecha, ganó las elecciones, derrotó a la candidata del Partido Comunista, Yanet Jara creo que se llama. Entonces todos los países están en esa misma línea. Yo no sé si llamarlos derecha, socialdemocracia u otro nombre, pero lo cierto es que hay un giro en la región que esperemos que termine con que Lula pierda las elecciones presidenciales. Claro, pareciera que ese es el último bastión que le queda a este El grupo, último ¿no? bastión que le queda a un hombre que es... Yo no me olvido de Lula, ¿sabe por qué? Porque nos trajo de Brecht. Lula trajo de Brecht a América Así Latina, es. una empresa absolutamente corrupta que hizo un daño moral a todo el continente. Claro, sí, y muchos nos olvidamos de eso, ¿no? La asociación que hay entre Lula y Odebrecht es algo que muchos no lo tienen presente. Señor González Posada, y para ir terminando, y siempre hemos conversado con usted sobre la situación en el Medio Oriente, ¿no? Y los bombardeos se han retomado, ¿no? Se esperaba que haya un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Y llama mucho la atención las declaraciones constantes que tiene Donald Trump y que ahora último ha amenazado con bombardear Irán hasta que diga basta, ¿no? Esta situación, usted, según su experiencia, tiende a agravarse. ¿Sabes qué demuestra eso? Que no existen las Naciones Unidas, porque justamente fueron creadas en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, con la carga de 50 millones de muertos que trajo ese conflicto, ciudades completas destruidas. Entonces se acordó en San Francisco y vamos a construir un organismo que garantice la paz. Cualquier conflicto se solucione por la vía pacífica, por el diálogo, el entendimiento. Pero vemos que no existe. No existen Naciones Unidas. No solamente vemos ese caso dramático, vemos a Rusia bombardeando implacablemente Ucrania, destruyendo ciudades, viviendas y cometiendo atrocidades. Entonces lo primero que debemos reflexionar es que no existen las Naciones Unidas. Número uno, como concepto, como principio. Pero tampoco existe la OEA. En la OEA ha debido siquiera convocarse una reunión de consulta para analizar todos estos problemas que están pasando. Pero no han sido... Yo realmente, yo he sido embajador del Perú en la OEA. Yo le digo, yo no sé para qué existe la OEA. 100 millones de dólares nos cuesta al año, pero no tiene resultados y el mundo necesita resultados concretos, palpables, efectivos, pero ahí están. Nosotros tenemos nuestro embajador y un cuerpo diplomático acreditado en Washington. Y también acá tenemos una dirección encargada de temas multilaterales, o sea que hay un buen grupo de diplomáticos encargados de esos asuntos. Y al igual que el Perú, todos los demás países de la región, a excepción de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba.
Entonces todo esto nos hace ver que hay una crisis institucional de gran dimensión y que tiene que reconfigurarse todo el sistema interamericano, incluyendo las instituciones rectoras del mismo. Y esta inacción que usted advierte de ONU, de OEA, eh, digamos que hace que este tipo de conflictos en el Medio Oriente, la única percepción que se tenga es que siga existiendo, digamos, no hay un mediador ahí. Mire, eso le corresponde a Naciones Unidas, pero siempre es bueno que un organismo hemisférico haga escuchar su voz. Ajá. Lo que está ocurriendo en Medio Oriente es muy grave. Yo veo al señor Trump bombardeando ciudades enteras, diciendo que cobra cupo porque pase por el estrecho de Hormuz. ¿Quién es él para cobrar cupo? Lo veo que ha sometido a Venezuela, porque la actual presidenta Delcy Rodríguez no es otra cosa que una empleada. Se ha convertido en eso, ¿no? Que hace todo lo que le diga Trump. O si no, le ocurre lo mismo que le ocurrió a su jefe, Maduro, que lo tienen preso, muy bien preso para mí, ¿no? En una cárcel de Brooklyn, en Nueva York. Entonces, todas estas cosas han sucedido. Estados Unidos está demostrando su enorme poder económico y militar, ¿no? En el tema de Irán, y con ello ha generado problemas serios en el aprovisionamiento y el precio de los combustibles en todo el mundo, porque por ahí, por ese estrecho de Hormuz, pasa entre el 20 y 23% del petróleo mundial. Así que Claro. vamos a ver qué ocurre. Bien, señor González Posada, siempre es un gusto conversar con usted. Que tenga buen Y día. para mí, Carlos, un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros el ex canciller Luis González Posada, quien primero tocábamos el tema de el presidente José María Balcázar, ¿no? Y él señala que esto demuestra que tiene angurria, que José María Balcázar tiene angurria, y se refería a este pedido que le ha hecho el Congreso para una pensión vitalicia, ¿no? Pareciera que hay mucho de eso porque se sabe que no le corresponde, ¿no? Pareciera que hay un poco de angurria en Balcázar.